Hablemos de salud. Hablemos de salud. Hablemos de salud. ¡Ey! Hablemos de salud. Saludo cordial para nuestros amigos televidentes, seguidores de este canal comunitario Dominicano TV, televisión comunitaria al servicio de ustedes, la comunidad. Una vez más nos acompaña en esta emisión de Hablemos de Salud nuestra psicóloga Estefanía Agudelo Tavares. Estefanía, bienvenida. Muchas gracias, Albert, y a todos los televidentes un saludo especial. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de la prevención de las enfermedades de salud mental. Hace días hablábamos de el control de las emociones como un tema básico, pero ahora entonces vamos a enfatizar en los trastornos mentales más comunes y que son la ansiedad, el estrés y la depresión. Estefanía, iniciemos con la pregunta corchadora. Prevención de enfermedades de salud mental, es que es de algún modo como, digamos que irónico, no creo que sea la palabra, pero yo cómo prevengo una enfermedad mental, yo cómo prevengo una situación, cómo prevengo una emoción que me puede perjudicar, como una pérdida que estoy viviendo por un fracaso, una ruptura amorosa, ¿cómo? Muy buena pregunta, Albert, y es que cuando los pacientes me dicen por qué me remite a psiquiatría, siempre les hago un ejemplo, les pongo el mismo ejemplo, y es que decir, Albert viene hoy a consulta de psicología y me dice, es que tengo una tristeza excesiva, no me quiero parar de la cama, ya no voy a trabajar, esto ha cambiado totalmente mi vida, así que me siento mal y por eso vengo hoy a consulta. ¿Hace cuánto, Albert, tienes eso? Hace 6 meses. Listo, ¿qué pasó hace 6 meses? Una pérdida, ¿sí? Falleció un hermano, una madre, un ser querido. ¿Esto qué quiere decir? Que con toda la razón usted debe sentirse así, ¿cierto? Con mucha tristeza, anedonia, que es el hecho de perderle placer a las actividades que antes solía hacer y disfrutar. Entonces llega otro paciente que tiene exactamente lo mismo, sus mismos síntomas, Albert. ¿Y hace cuánto? Exactamente también a los 6 meses, hace 6 meses. ¿Y qué le pasó hace 6 meses? Nada, no hay un hecho desencadenante. Pero internamente tiene que estar fallando algo, ¿sí? Claro que sí. De hecho, sabemos que los trastornos mentales también son hereditarios. Que hay personas que de hecho vienen predispuestos a esa enfermedad, pero de pronto nunca se les despierta porque no han consumido sustancias psicoactivas o alcohol o han tenido un evento traumático fuerte. Así que mueren sin su trastorno mental, pero hay otras que no, ¿sí? Que se despierta constantemente con cualquier evento. Es por eso que en este caso vamos a hablar de la prevención, es decir, evitar ciertas cositas que cuando yo ya vengo predispuesto me pueden afectar. O sea, es el hecho de prevenir ese tipo de cosas, más no como tal que me hayan heredado el trastorno y que yo pueda prevenirlo aunque me hayan enviado el 100% de genes, ¿cierto? Entonces, a esta otra persona sí la mando a psiquiatría, porque entonces si de la nada le sucedió, de la nada también por medio de la palabra no va a cambiar. A usted le envío psicoterapia, porque es un hecho normal que usted sienta ese tipo de cosas, pero que poco a poco entonces vaya siendo más llevadero, que la idea es que usted al año no sienta lo mismo que sintió el día de la pérdida. Estefanía, cuando hablas de prevención de salud mental, yo lo entiendo como no guardarme todo lo que estoy sintiendo, no dejarlo para mí, sino que buscar canalizarlo. ¿Voy por ese punto o a qué se refiere esa parte cuando lo mencionas, prevenir enfermedades de salud mental? Sí, Albert, mira que en la anterior emisión se hablaba del control de las emociones, porque de hecho cuando no hay control de las emociones es más fácil recaer en una ansiedad, en un estrés o una depresión. Si no hay control de emociones es mucho más fácil dejarme llevar por uno de estos 3 trastornos. Pero que si yo controlo mis emociones, si yo hago ejercicio, si yo soy superactivo, si yo no me quedo encerrado en la casa, si estoy previniendo que me ataque fuertemente un trastorno, ¿cierto? Un trastorno mental, como lo podría ser, por ejemplo, la depresión. Hay personas que empiezan
tiene un episodio depresivo leve y que inmediatamente se pone las pilas, ¿cierto? Pidió cita al psicólogo, cambia su cronograma de actividades, hace un montón de cosas en pro a ese episodio que le acaba de suceder y inmediatamente sale de ahí, ¿cierto? Pero hay personas que, por ejemplo, tienen un episodio depresivo leve y se dejan llevar por el episodio, es decir, bueno, como no tengo ganas de pararme en la cama, ahí me quedo, ¿cierto? Ahí me quedo, no voy a levantarme, no voy a hacer absolutamente nada, no voy a salir, quiero quedarme aquí acostada. Entonces eso es lo que hace que también la depresión me vaya jalando de un piecito. Esto no quiere decir que cuando ya haya una depresión grave haya fuerza de voluntad, eso es otra cosa, ¿cierto? Porque muchas personas consideran que la depresión es una bobada de las personas. Es decir, eso no le pasaba antes a las personas, usted, eso es de fuerza de voluntad. No, cuando hay una depresión ya grave, cuando hay una depresión avanzada, que de hecho es triste, pero los pacientes llegan con depresión de hace 5 o 6 años, es mucho, se esperaron muchísimo. Y probablemente también cuando es tanto tiempo no se le envíe solamente psicoterapia, sino también que se remita a psiquiatría, porque lleva mucho tiempo. Estefanía, y que tampoco sería sinónimo de decir en el manejo de mis emociones o en el manejo de mi situación mental, cohibirme sentir, llorar, manifestar lo que estoy viviendo, porque es decir, no es que, como me voy a controlar emocionalmente, entonces no puedo sentir, no puedo llorar, retraerme, no es eso. Exactamente, no es eso, porque de hecho ahí viene algo negativo, y es que cuando yo me aguanto las ganas de llorar, entonces se me hace un taco y eso empieza a afectarme peor, ¿sí? Por eso es que es muy recomendable desahogarnos, por eso es que los pacientes salen de consulta y me dicen, ay, salí como con 20 kilos menos, ¿por qué? Se desahogaron, eso sí. Es muy necesario, desahogarse. Entonces si quiere llorar, llore. Hay algo que hay que cambiar, y es ese que los hombres no lloran. Sí, hace poco lo escuchaba también hasta una enfermera cuando vacunaba a un niño, no, es que los hombres no lloran. Hay mucho cuidado con eso, que a los niños, sí, tanto a las mujeres como a los hombres, hay que enseñarles, aparte de controlar sus emociones, pues también a sentirlas de manera natural. Pero es más como esa frase de combate tradicional que se quedó en nosotros: el hombre no llora, el hombre no hace esto le corresponde a la mujer. Entonces como ir quitando ciertas cositas que no nos hacen bien. Así es, Albert. Entonces miremos que de hecho la salud mental, hace tiempo se decía que la salud mental era solamente que no se tuviera un trastorno mental, ¿cierto? Pero ya la Organización Mundial de la Salud habla de que la salud mental es la salud integral, tanto física, psicológica como social. O sea que ya no se puede tener salud mental si usted tiene diabetes, hipertensión, tiroides, colesterol, ¿sí? Porque todo esto me afecta mi salud mental, ¿sí? Por ejemplo, todas estas personas que tienen una enfermedad de base pasan también por el consultorio de psicología, porque un niño con diabetes, por ejemplo, que ya no puede correr, que ya no puede jugar tanto, que se cambió su dieta totalmente, todo eso, los cambios bruscos son necesarios sobrellevarlos también con ayuda. Pero entonces, de hecho, hace 15 años un psicólogo no era profesional de la salud, por eso eran los trastornos mentales aparte y los trastornos físicos, las enfermedades físicas aparte. Ahora también la Organización Mundial de la Salud sacó la ley 1090 del 2006 que dice que son profesionales de la salud, y los médicos, los enfermeros, los psicólogos, y que esa salud mental es un conglomerado, así es, un paquete, un conglomerado de beneficios. Entonces, si me duele un pie, no puedo estar bien psicológicamente. Así es. Estefanía y televidentes, les quiero en este momento dar una reflexión, y hace unos días hablaba con una docente y entonces hablamos acerca de lo que es la cuestión del manejo de las emociones precisamente y la salud mental. Entonces decía ella, somos conscientes de que debemos ir al odontólogo cada 6 meses o cada año, o depende de las veces que lo estés consultando, pero vamos con frecuencia. Pero ¿cuántas veces estamos yendo a buscar ese acompañamiento psicológico ante un profesional? ¿Cuántas veces al año estamos buscando liberarse de las emociones? Ahí está.
Muchas gracias por ese aporte, Albert, porque así es, ¿no? Le gastamos el dinero necesario a nuestro aspecto físico. Qué rico este bolsito, Con frecuencia. pantalón. Así es, pero Sí. interiormente, ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos? ¿cómo estamos? ¿Sí? Bueno, Albert, mira que hay unos factores de riesgo y al inicio del programa tú mencionabas uno de ellos, que cómo prevenir si de pronto también veníamos con una herencia. Y es necesario saber que en los factores de riesgo sí están los antecedentes psiquiátricos, por eso cada que van al psicólogo o al psiquiatra, eso es de lo primero que se pregunta, ve en tu familia quién hay con depresión o con ansiedad o con Alzheimer o con cualquier trastorno, porque pues también eso me da a saber cómo se crió en la casa, cómo se crió, porque nos hemos dado cuenta en las consultas familiares, que también prestamos este servicio en el hospital, y es que a pesar de que mi mamá sea depresiva, puede que yo ni siquiera haya heredado la depresión, pero mi mamá todo el tiempo actúa llorando, todo lo soluciona, golpeándose en la pared, todo lo soluciona, llorando y tirando las cosas al piso. Tiene ciertas estrategias que ya sabemos que es a causa de su depresión, pero claro, los hijos ¿qué hacen? Imitarlo. Así que casi siempre que se llega a una familia por el mismo hecho de una depresión, se nota que es por las estrategias que adquirieron en la crianza. Entonces también a inicio de la consulta de psicología y psiquiatría, aparte de preguntar los antecedentes, también se pregunta por si fue víctima de conflicto armado, abusos, ese tipo de cosas que, aparte de que si yo ya vengo con cierta predisposición, pues que pueden desencadenar una depresión también. Otros factores de riesgo, las situaciones estresantes de la vida. El que, como en el programa anterior, yo no sepa controlar esas emociones y me desborden teniendo las emociones y me desborde a la hora de presentar una respuesta a una situación estresante. Que aquí podrían entrar unas que son muchas veces incontrolables, porque situaciones de la vida como lo que decíamos, perder a un ser querido, tener la pérdida del empleo, el amor también, que puede generar bastante caos desde la adolescencia, en cualquier etapa de la vida. Entonces, ¿cómo voy a afrontar eso? ¿Cómo voy equilibrado o simplemente me voy a dejar llevar? ¿O cómo me voy a manejar de ahí en adelante? Así es, Albert. Eso tiene mucho que ver con ese control, ¿sí? Y con ese, ahí, como le decía ahorita, sí hay fuerza de voluntad, así que yo qué decido hacer. Hay otra cosa bien importante y es las enfermedades crónicas, ¿sí? Como hablamos ahora, esa diabetes, esa tiroides, eso empeora una depresión. Y de hecho he tenido pacientes que se diagnostican con depresión, por tanto toman un antidepresivo recetado por el psiquiatra, pero les encontraron que tenía tiroides. Cuando ya se maneja y se hace un tratamiento a la tiroides, se acaba la depresión, es decir que primero debió haber sido diagnosticado con la tiroides y medicado por la tiroides antes de ir al psiquiatra. Por eso es bien importante que estemos también bien físicamente. Bueno, los daños cerebrales también es un factor de riesgo. Experiencias traumáticas, como decía ahorita, ser víctima de conflicto armado, un abuso sexual, un abandono de los padres, ¿cierto? Ese tipo de cosas hacen que sea un factor de riesgo. El consumo de sustancias psicoactivas y alcohol, negligencia en la crianza, pocas relaciones interpersonales, porque como ya lo he dicho antes, el hombre no es una isla, dice una frase por allí, y es que nosotros necesitamos de los demás, a pesar de que consideremos que no es así. Albert, de hecho, se ha dicho que de uno de estos tres trastornos se sale mucho más fácil o se sobrelleva mejor cuando alguien
está pendiente de mí, cuando yo tengo relaciones interpersonales buenas, cuando yo tengo vínculos afectivos estables, porque entonces hay una persona que me buscó la cita médica, otra cita con el psicólogo, otra con el psiquiatra, otra que me está diciendo cómo amaneciste hoy, qué necesita, qué tiene, qué le pasa, qué siente. Eso es importante, ¿sí? No va a ser lo mismo cuando yo no tengo absolutamente a nadie. Ahí podemos decir que somos seres sociables por naturaleza y bueno, estamos invitados a hacerlo. Cuando de pronto tenemos cierta distancia, buscar acercarnos al otro, brindarle la mano y de algún modo, como muchas veces dicen las abuelas, hoy por ti, mañana por mí, muchas veces eso es lo que hemos vivido, que es también bonito tener el concepto de la solidaridad con el otro. Así es, por más asociales que seamos. Por más asociales. Bueno, Albert, entonces vamos a iniciar con esos 3 trastornos más comunes que yo sé que los televidentes les gustaría mucho escuchar y pensar allá en casita. ¿Será que tengo estrés? ¿Será que tengo ansiedad? Sí, tengo ansiedad por el primero. Bueno, qué bueno porque es la ansiedad. Sí. Bueno, Albert, entonces vamos a iniciar con la ansiedad, que la ansiedad es como una reacción de miedo, de preocupación constante. ¿Cuáles son esos síntomas? Pulsaciones elevadas, tensión muscular, sudoración excesiva, preocupación constante, problemas de concentración, problemas para dormir, exceso de cansancio, sensación de peligro inminente, pánico o catástrofe, dificultad para controlar las preocupaciones y tener la necesidad de evitar las situaciones que nos generan ansiedad. Veremos que aquí vamos a encontrar también algunas que vamos a mencionar más adelante con la depresión y con el estrés, porque lo que es el sueño, la alteración en el sueño y la alimentación se da casi que en todos los trastornos mentales. Por eso es también una de las cosas que más preguntamos en la consulta. Y esta tensión muscular que se da también mucho en el estrés. Ahora vamos para ese, que le afecta a muchas personas. El estrés es la creencia de que no se poseen las capacidades o el tiempo adecuado para afrontar una situación. Entonces allí viene la diarrea o el estreñimiento, la mala memoria, dolores y achaques frecuentes, dolores de cabeza frecuentes, falta de energía y concentración, problemas sexuales, cuello y mandíbula rígidos, cansancio, alteración en el sueño, malestar en el estómago, necesidad de uso o alcohol y drogas para relajarse y pérdida o aumento en el peso, que viene ligado a la alimentación. Todo eso, Estefanía, que viene desde la mente, como darle esa orden a mi organismo que actúe de X forma. ¿Podemos decir eso? ¿Estamos en lo cierto? Así es, Albert. Mira que el estreñimiento, como se lo digo a algunos pacientes que se quejan que comieron unos frijolitos de antier y realmente tiene un montón de problemas y dificultades que hacen que me dé una diarrea. De hecho, uno de los órganos que más somatiza el estrés es el colon, ¿sí? También puede dar gastritis. De hecho, hay algo bien importante aquí y es que cuando usted lleva un bolso pesado, ¿usted qué le duele? El cuello, la espalda, los hombros, y a pesar de que ya no lo lleve, pero tiene un montón de problemas, cargas y responsabilidades, eso dice el cerebro, mira, sí, tenés cargas, y duele allí, como si llevara un bolso pesado. Entonces es importante distinguir qué es de una cosa y qué es de otra. Es que me resultó un dolor en un pie, en una mano, que no sé dónde salió, y realmente si estoy somatizando esa ansiedad o ese estrés allí. Vamos entonces con la depresión, que normalmente las personas consideran que la depresión solo es tristeza. Y no. ¿Qué más podemos considerar dentro de la depresión? Bueno, en la depresión hay un sinfín de factores en los que está, uno de ellos, la cualidad más importante es la desesperanza, ¿sí? Ya no se posee esperanza de nada. Por eso es muy bueno trabajar en nuestras proyecciones, tener metas, propósitos, porque cuando hay desesperanza usted no tiene esas proyecciones. Deja que pase un día más o un día menos, como dicen por ahí. Entonces, la depresión no solamente es tristeza, sino también que se presenta mucho irritabilidad. Por ejemplo, en los adultos mayores y en los niños se presenta más con irritabilidad que con tristeza. Vamos a mirar los síntomas de la depresión. Entonces,
Entre ellos está los arrebatos de enojo e irritabilidad, como ya lo habíamos mencionado, estado de ánimo irritable o bajito la mayor parte del tiempo. Ojo pues ahí que es la mayor parte del tiempo, o sea, es muy normal que usted sienta irritabilidad o tristeza porque le acaba de suceder algo o que lo sienta 2, 3 veces a la semana, pero aquí hablamos de la mayor parte del tiempo. Dificultad para conciliar el sueño o exceso de sueño, exceso de cansancio, no quiere pararse en la cama, no tiene energía, está fatigado. Cambio drástico en ese apetito, cansancio, sentimientos de inutilidad, odio, culpa a sí mismo, dificultad para concentrarse, dejar de hacer actividades usuales. Aquí viene la anedonia, que me preguntan mucho qué es eso, porque se pone en la historia clínica y es la anedonia, así es. Eso es la pérdida de placer por las actividades que antes solían hacerlo feliz, inclusive hasta el sexo. Entonces aquí viene también el sentimiento de desesperanza y abandono y los pensamientos repetitivos de muerte o de suicidio. Hay personas entonces que dicen, pero es que yo me mantengo muy aburrido, no me quiero parar de la cama, pero no he pensado en suicidarme. Bueno, acuérdense que ese es solo uno de los síntomas, que usted puede tener los otros y puede tener una depresión. Entonces no exactamente los tiene que tener todos, o no quiere decir que uno de ellos ya tiene depresión, que hay que hacer entonces por eso una valoración y para eso es la consulta de psicología. Dentro de esas situaciones que Estefanía se nos puede presentar es que la reacción mía ante X problema va a ser de pronto irritarme, va a ser ponerme triste, aburrido, pero eso no quiere decir que estoy deprimido, es mi reacción frente a ese momento. No, obviamente es que estoy manejando una carga emocional, por lo que podríamos decir también de todo esto. Así es, como el ejemplo que dábamos ahora, si yo tengo una pérdida, me voy a sentir muy mal. De hecho, se le llama una pérdida un episodio depresivo, que los episodios depresivos son naturales. Estefanía, y si sabemos que alguien tiene un trastorno mental o soy consciente de que yo en el momento lo estoy padeciendo, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cuál es esa ruta? ¿Qué tips puedo hacer desde mi casa mientras busco esa ayuda profesional? Muy bien, eso es lo más importante, mientras busco la ayuda profesional, porque el primer paso es buscar la ayuda. Sí, hay, por ejemplo, en la ansiedad, cuando está iniciando, listo, yo puedo hacer muchas cosas desde casa, pero cuando ya tengo, por ejemplo, los trastornos de pánico, ¿cierto? Episodios de pánico que son ciertas crisis que te paralizan en algún momento cuando estás en la calle o en casita. Hay que tener en cuenta entonces la gravedad de los síntomas para acudir, pero mientras tanto entonces miremos que para la ansiedad algo bien importante, hacer ejercicio, reducir la ingesta de cafeína, practicar varios tipos de respiración, de relajación. Qué rico que se meta a yoga, al grupo de Indeportes, el que hace los aeróbicos, ¿cierto? Ahí liberamos la endorfina. Aprender a decir que no, eso es otra cosa de las que generan más ansiedad. Cuando yo no sé decir que no, a todo le digo que sí, al jefe en el trabajo le digo sí, yo hago esto, sí me comprometo con esto, en la casa también estoy pendiente de todo y a todo le digo que sí. Entonces aprender a poner esos límites, hacer un cronograma de las actividades es bien importante, porque nosotros a veces vivimos el día a día, nos levantamos y voy, trabajo, checo, me baño, me acuesto. No, hay que hacer un cronograma. A esta hora voy a trabajar, a esta hora vengo a almorzar, a esta hora voy a hacer ejercicio, a esta hora me voy a ver una película con mi pareja. En fin, tener un cronograma que me ayude a sobrellevar el tiempo, porque de hecho también en el estrés es una de las cosas fundamentales para hacer, porque la persona que tiene estrés piensa que no tiene la capacidad o el tiempo para hacer algo, y por eso es indispensable hacer este recurso, tener el recurso de dividir mi tiempo. En cuanto al estrés, también hay que buscar otro tipo de tareas para realizar. Hay personas, por ejemplo, que cuando se enfocan solamente o en el trabajo o en el estudio o en la pareja, entonces tienen muy baja tolerancia a la frustración. ¿Cómo así? Que cuando termina con esa pareja, que es su todo, cuando le va mal en el estudio, que es su todo, o cuando le va mal en el trabajo, lo despiden del trabajo, que es su todo, nos encontramos en una sensación de soledad y de catástrofe, mientras que si nos enfocamos en varias actividades, si
me falla alguna de ellas, pues me enfoco en las otras, o es más fácil sobrellevarlo. Entonces es indispensable por ello no enfocarnos en una sola cosa en nuestra vida, ¿sí? Que no nacimos solo para trabajar o para estudiar o para ser mamá o para ser pareja. Y otra bien importante, pero para la depresión, que creo que vamos a enfatizar más en esta porque normalmente se suele subestimar. ¿Por qué se subestima? Porque no sale ningún TAC cerebral, ¿cierto? Porque no sale en una muestra de sangre o en unas plaquetas. Por lo tanto, le restamos importancia y decimos que es de fuerza de voluntad, como decíamos ahora. No, es que eso es, usted debe salir de ahí por su propia cuenta. No, no podemos pedir fuerza de voluntad a una depresión de hace 5 años. Por ello, ahí está el flotadorcito, que son los medicamentos. Es indispensable estar medicado para recibir psicoterapia, y si no, la psicoterapia no le va a servir tampoco. En cuanto a si ustedes conocen una persona con depresión, no soy yo la que tengo depresión, pero sí conozco una persona que la tiene, hay que ayudarlo a aceptar esa depresión. ¿Por qué hay que ayudarlo a aceptar? Porque si no la acepta, no busca ayuda, y es indispensable que busque ayuda. Entonces, sugerir un tratamiento, escuchar, acompañar, comprender a esa persona, sobre todo también respetar el silencio. A veces queremos que nos cuente todo y qué siente y qué es esto y qué le pasa y cuénteme qué le dio esa depresión, y bueno, puede que muchas veces ni siquiera nosotros mismos sepamos de dónde salió esa depresión, como lo decía ahora. A veces solamente es una falla en nuestros neuroquímicos del cerebro. No le podemos decir frases como lo tenés que hacer por tus hijos, o es que tú eres capaz, es todo lo que uno se propone lo logra, ¿cierto? Porque son frases que si bien son buenas de pronto para otras personas, cuando hay un cuadro de depresión lo empeora, gracias a que la persona se siente más culpable y siente que no está haciendo todo lo posible y todo lo que está en sus manos, pero recordemos que no está en sus manos cuando está muy avanzada. Y en ese caso, ¿por qué palabras podemos reemplazar estas como para no decirles que tú puedes, hazlo por tu familia? ¿Cuáles podemos utilizar que sean como más acordes al momento? Bueno, como le decía ahora, que debe ser muy comprensivo, entonces respetar el espacio. ¿Okay? Respetarlo, sí. Escucharlo, pero por más que nos cuenten un ejemplo, en un abuso sexual, ¿cierto? Que en una depresión me lo despertó un abuso sexual, y decirle, pero es que usted tuvo la culpa, pero es que usted por qué se fue por allá, pero es que usted, en vez, eso me hace sentir más culpable, ¿cierto? Sí. Entonces, por el contrario, es tranquila, usted no tiene la culpa de nada, el que tiene la culpa es la otra persona, ¿verdad? El abusador. Entonces, lo mismo en una depresión, y es, tú no tienes la culpa, tienes todo el derecho de sentirte así, pero a pesar de que tenga todo el derecho de sentirte así, también es bueno buscar ayuda. Busquemos un profesional, vamos al hospital, te puede ayudar mucho. En este momento yo te puedo escuchar, pero no te puedo ayudar como te podría ayudar un psiquiatra, por ejemplo. Y que no detener las lágrimas de la persona, porque encontramos situaciones en las que ves que alguien está triste y está llorando y no llores, es que no llores. Entonces no le puedes reprimir que detenga esas lágrimas, que se está liberando, lo que hemos dicho y se ha reiterado a lo largo del programa y también en el capítulo anterior, es decir, liberarse. Así es. Que llore si tiene que llorar. Si hay irritabilidad, hay 3 reglas básicas que he mencionado también en algunos programas: no hacerse daño a sí mismo, no hacerle daño a los demás y no hacer daño o destruir objetos. Si hay tristeza se puede llorar, y si hay irritabilidad entonces se pueden tomar otro tipo de estrategias que no interrumpan, que no dañen y que no interfieran en estas 3 reglas tan importantes. Entonces, al ver y televidentes, más que tips para hacer en casa que ustedes los van a encontrar en internet, lo más importante es que busquen ayuda. Y que la ayuda, se repite nuevamente, la pueden encontrar en el municipio. Vamos a hacerle la cuña al hospital. Entonces es ir donde el médico general, ir a consulta, y a través de esto solicitar. Ya el médico también verá la prioridad de darle esa revisión a psicología y empezar un proceso también. Así es, esto con la EPS Sabia Salud. Con las otras EPS que cancelan un valor particular, pueden adquirir su cita inmediatamente. Estefanía, muchas gracias, y de verdad qué temas tan importantes, y como siempre lo decimos, esperamos que les sea de gran utilidad a ustedes televidentes y a sus familias, así que nos veremos en otra ocasión. Muchas gracias, Albert, muchas gracias a todos los televidentes. Espero que sí tomen algunos tipsitos de este programa
de ustedes en este su programa Hablemos de Salud. Chao, chao.